Este programa no es para todo público, ajeno a cualquier ofendido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa favorito en Hora Libre con su servidor Diego Alvarado y por supuesto como cada semana me acompaña Sergio Iglesias. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Diego, feliz, la verdad, emocionado de esta nueva sesión de Hora Libre. Como siempre, yo creo que ya le voy a dar copy-paste a lo que digo en cada capítulo al inicio, porque siempre estoy feliz de estar en Hora Libre. Pero bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Dónde te agarró el temblor a ti, Diego? Hijo, mano, empiezas con un tema duro, ¿eh? Pues yo estaba aquí, Duro yo a la estaba en la yugular. calle. Estaba en la calle, ¿eh? Quiero decir que estaba en la calle, pero pues por mis buenas razones. Fui a la ¿Qué pasó, tiendita madre, y porque, la cuarentena? pues fui a la tiendita, amigo, pana. Fui por unos huevitos para hacerme mis omelets mañaneros, como siempre. Como debe ser. Pues ya sabes, ahí en la tiendita, pues doña Conchita, ¿cómo está doña Conchita? Ah, buenos días, muy buenos días, joven me dice. Y porque todavía me veo joven. Sí, Ojalá, todavía. ojalá esto me dure. Pero sí, estaba en la tiendita y de repente, no, se empiezan a mover los árboles, los postes y, la gente Tú empieza a estás en la salir, Ciudad de ¿no? México, ¿no? Exactamente, para la gente que nos está escuchando, yo estoy en la Ciudad de México. Y sí, me agarró ahí en la tienda y se sintió bastante feo. Principalmente Oye, pero porque vivo ahí cerca de, pues, casi del centro. bien. Sí, está cañón. Y aparte ya en México están bien ciscados, ¿no? De lo del temblor. No, hombre, pues, pues ¿hace cuándo tembló la última vez? Fue el año pasado, creo, ¿no? 2000, no sé. O sea, el fuerte fue 2017. No, sí, de ese sí, o sea, ese sí, no manches, ese sí me acuerdo un montón, pero hablo de la última vez que tembló bien, o no tan bien. Acuérdate que sí, es cierto que fue en la noche, ¿no? Que salieron videos de que salían luces del cielo o algo así, ¿no? Ándale, no Sí, manches, lo que la gente dice. Pero pues lo sí, que la gente cuenta. lo que la gente cuenta. ¿A ti dónde te agarró? Yo estoy en Veracruz y la verdad es que no sé qué suerte tengo, pero todos los temblores me han agarrado dormido. Y este también me agarró dormido. El No primero, el manches. del 2017, güey. Fíjate que estaba yo dormido pues, en el departamento donde vivía. Ajá. Y todos mis roomies, güey, se salió la señora de la casa y todo. Y me dejaron a mí y un amigo trató de subir por mí de que no manches, se quedó Sergio, pero la señora le dijo, no, déjalo, ya está arriba. Y Ya es muy pasa tarde eso, para él. ya es muy tarde, güey. Y pasa eso y va mi compa y Ajá. me abre y yo dormido, güey. Y me volvió No, a pasar hombre. la misma. Yo estaba dormido y en eso me levanta mi jefe y me dice, está temblando. Yo le dije, sí, ahorita dame 5 Ahorita. minutos, ¿no? Y me decía, está temblando, güey. Y ya me paro y todo asustado aparte. Entonces ya me levanto, salgo corriendo en calzones, brother. El cubrebocas apenas si nos dio tiempo de ponerlos porque pues Ajá. cuarentena. Pero sí, la verdad es que yo no lo sentí y no sé qué, pero no siento nunca los temblores. Mi familia sí, mi mamá vivió en la Ciudad de México y Ajá. fíjate que ella vivió el del 85, güey, en un No, hombre, edificio. no manches. Y entonces ella sí está bien ciscada. Desde chiquitos nos enseñaba No, pues del triángulo sí. de la vida y de qué hacer en caso de temblor en Veracruz. No, Y siempre hombre. que íbamos a México, antes de ir a México a visitar a mi abuela, rapidísimo, un Ajá. brevario cultural, A ver. nos daba como un curso, güey, siempre antes de ir, un curso de qué hacer en caso de temblor, siempre, güey. Entonces ya ingeniero en temblores, güey, ya. Ya, ingeniero en placas tectónicas, ¿no? Sí, ya. El chavito. Sí. No, pero ahorita que lo dices, amigo, pues sí vi a varias personas, ¿no? Que se salieron así con la toalla, en calcetines y sin calzones, ¿no? Todo bien raro. Y pues sí hasta las vecinas se echan su buen taco de ojo, ¿eh? Dicen, qué buen partido ese chavo, o qué buen partido, El ¿no? joven. Qué buen partido el joven Sí. que va pasando por allá y pues un partido, ¿no? Pero, amigo, ¿qué es un partido? Bueno, buen enlace, la verdad. Muy tranquilona. Muy ya. espontáneo, ¿no? Muy espontáneo. Cada vez somos más finos con esto. Muy creativo, Sí, muy con creativo. partido, bueno, pues hay muchos partidos. Está el partido que puede ser tú, por ejemplo, un buen partido para la gente, para las parejas. Para También tenemos los partidos. una chamacona, ¿no? Que ande por allá. Como diría la raza, ¿no? Como La vean los bandita. chavos. Así es la chaviza. También puede ser un partido deportivo. Hablamos de una partida, Claro. de un partido de fútbol, de un partido de básquet.
Pero también, Diego, y qué bien que lo sacas tan espontáneo, pueden Tan ser creativo, ¿no? los partidos políticos. Ajá. Así es, muy creativo. Y pueden ser los partidos políticos. Y todo el mundo cuando escucha esto dirá, partidos políticos, güey, no manches, eso ya no sirve. ¿Qué es eso, güey? Todos ¿Qué es roban. eso, güey? Todos son iguales. Seguramente son del El PRIAN. partido, nada más el de la América Chivas. Ese es partido. Ese sí es partidazo, PRIAN. chavo. Pero no, banda. Un clásico aparte. Un clásico. Pero no. Los partidos, y qué buena pregunta, Diego. Ajá. Los partidos, como ustedes Bueno, no sabrán, pues, pregunté, ya se lo pero saben está todos, bien. ¿no? Pipan. Bueno, ahí lo dejaremos como que llegó la inspiración. Como que alguien nos llegó a inspirar. Ajá. Ándale. Y entonces, los partidos, y de los que vamos a hablar hoy, que son los partidos políticos, ustedes ya los conocen. PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, Partido Verde, usted encuentra el que quiera, ¿no? Si te vas a otro país, pues tienes a los demócratas y los republicanos, en España tienes el Vox, el Podemos, hay de todo, ¿no? Y pues en Rusia no sabemos la verdad qué partidos haya, pero seguramente hay varios. El de Putin, No sabría decirte. el de Putin y el de Putin, ¿no? Y ya, el resto del mundo. Exactamente. Por ejemplo, el Partido Comunista en China. Ah, pues muy buen tema, chavo, ¿eh? Allá No, hablamos si no- una vez de si China. no saben de China, Ajá. sí. Regrésense un episodio, ahí van a encontrar información muy nutritiva de todo lo que está pasando en China. está bueno ahí para que le saquen el tuétano al tema. Pero Exacto. hablando entonces de partidos políticos en general, pues ¿de qué se trata, no? Porque la verdad es que, Diego, tú sabes, mucha gente critica a los partidos políticos y en México, pues, alguna razón tendrán. Y los tachan a todos los partidos de utilizar a la gente, de comprar votos, de ser corruptos y que gastan mucho dinero del pueblo, ¿no? Sí, claro. Pero pues, ¿realmente son estos los partidos políticos? ¿O para qué sirven, güey? ¿Para qué te comen? Pues, Si, por ejemplo, tenemos al Bronco, que fue independiente, Ajá. ¿para qué sirven? pues un partido político en sí, yo te diría, desde mi perspectiva y desde lo que he aprendido a lo largo de estos nutritivos años en la escuela, que ojalá no hayan sido en vano, pues yo te diría que un partido político es principalmente una agrupación que encabeza, que lo lideran varias personas con una afinidad política en común, ¿sabes? O sea, como que varias personas claro. que piensan de la misma manera se juntan y dicen, ¿saben qué, chavos? Pues en el gobierno hace falta nuestra visión del mundo. ¿Saben qué podemos hacer? Nos vamos a juntar, vamos a exponer nuestra visión y vamos a dejar que la gente nos escoja. Porque seguramente, así como nosotros pensamos de esta manera, habrá muchas más personas que piensen igual que nosotros. Y que se identifiquen con esta ideología. Exactamente, que se identifiquen con esa ideología, con esa forma de pensar, con esa forma de actuar, e inclusive con esa forma de legislar, porque también hay modos, ¿no? Y ¿Qué manera de legislar? qué manera de legislar. Algún día dirán. Pero, pues sí, o sea, básicamente es eso, ¿no? Como esas uniones que se hacen entre personas con estas afinidades. O es lo que yo entiendo por un partido político. No sé tú cuál sea tu visión de un partido político, Sergio. Sí, totalmente. Y creo que acertaste en el punto, ¿no? Es esta agrupación de gente que tiene unos intereses en común, principalmente ideológicos, ¿no? Y es que, para ponerlo en otras palabras, los partidos políticos surgen porque, imagínense, antes, pongamos por ejemplo Grecia, ¿no? Pues elegías a tus representantes, ¿no? Que realmente era un sorteo, pero digamos que los elegías, o en Francia, pues era mucho más fácil. Había 3, 4 fulanos, ¿no? Tú conocías al de la tiendita, conocías a tus compas, conocías al que se postulaba y al de la oposición. Ah, pues sí, vamos a votar por el de la tiendita, ese sí fía. No manches, hoy no fío, mañana tampoco, ¿no? O sea, tú veías con quién, pero conocías a la persona. Claro, Pero claro. entonces empieza a crecer la población y crece más y la gente, pues todavía no había televisión, como dirían los mayores, ¿no? Los que nosotros somos los zoomers, ellos son los boomers, pues dirían, ¿no? Que no había televisión. Y empiezan a reproducirse y de repente ya no conoces a todo mundo, ya no conoces quizás al de la tienda sí, pero no al de la tienda de la otra cuadra. Entonces, los candidatos que se presentaban, pues no eran conocidos, ¿no? Entonces la gente no sabía por quién votar, ni qué pensaba, ni nada. Entonces Sí, lo claro. que hicieron fue crear estos partidos políticos, que son partidos ideológicos. Es decir, como dijo Diego, se junta gente que dice, no, pues a nosotros nos gustan, por decir algo, ¿no? Estamos a favor del medio ambiente. Entonces somos el partido ecologista y todos los que estén a favor del medio ambiente,
pues pueden identificarse con nosotros. Entonces, O no está el necesitas partido conocer de al los tacos al candidato. pastor, que les gustan mucho los tacos al pastor. Y nosotros vamos Ándale. a legislar los tacos al pastor sin piña. Y Así es. ahí, Y está el el partido de... del tacos al pastor. Claro, y está el partido de las quesadillas con queso y el partido de las quesadillas sin queso. Ah, cabrón. Entonces la gente se iba... bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero la gente se Tocas iba fibras identificando. sensibles, amigo. Voy a tener que editarlo porque va a causar polémica esto. Pero entonces la gente se identificaba con estas ideologías, ¿no? Porque entonces no importaba que no conocieras al candidato. Por ejemplo, se podría postular Javier López, no sé, Chabelo. Chabelo, ándale, Chabelo, vamos a decir. Javier López Puesto que- Chabelo. Ándale, y no lo conoces, en Veracruz, en Guerrero no lo conocen, pero Ah. ubican al partido de los tacos al pastor. Entonces saben Ok. que lo que él promueve, pues es los tacos al pastor. Entonces de Claro. esta manera se crean los partidos políticos y pues llega esta mágica definición, ¿no?, de las ideologías con unas señales, ¿no? Izquierda, derecha y centro. ¿Qué significa? Pues quién sabe, cada país cambia, porque la izquierda de México no es la izquierda de Europa ni la izquierda de Estados Unidos. Pero entonces así se identifican los partidos y se van posicionando. ¿O cómo ves tú, Así es, Diego? amigo. Pues mejor no lo pude haber yo explicado, amigo. Y pues decirte que todo esto de los partidos tiene como un origen bastante misterioso, ¿no? Bastante interesante en lo que cabe. A ver. Sí la te lo voy a sabes, comprar. A ver, ¿no? cuéntame, ¿Me lo vas te a la comprar? compro. Seguramente te la sabes, amigo. Nos lo han contado miles de veces. Pero pues los partidos políticos en sus orígenes pues, eran estas logias, ¿no? De los masones, que de los de York y de los escoceses y que que entre estos grupitos se peleaban como estas ideologías, porque principalmente en estos grupos se discutían estas ideas políticas, ¿no? O sea, lo que tú dices de Grecia, pues sí, ¿no? Fue en su momento, pasó, pero pues como tú dices, ¿no? En cierto punto se quedó corto, pues esto de que, pues no puedo conocer al güey, al señor de los tacos, o el señor de los tacos que quiere postularse, pues no lo conozco, o el señor de la tienda, porque ya son muchas personas, ¿no? Y pues lo que hicieron... Recalcar nada más que Ajá, la democracia en Grecia es muy diferente a la democracia ahorita. Pero sí, claro. Como tú dices, ¿no? Lo de las rifas y todo eso. Que Así te es. tocó ser presidente. Los Ajá, giveaways, ¿no?, que hacían. dale. Pero sí Giveaway. decías. Ajá, exactamente. Y pues lo que hicieron estas logias, güey, pues fue como aglomerar a estas personas, juntarlas. Cabe recalcar, todos eran hombres en su tiempo, por razones y motivos históricos. Pero, pues sí, ¿no? Los juntaban, discutían de política. En su mayoría, pues estas logias eran como conservadoras, pero arrimándose al lado liberal, ¿no? Y pues estaban las muy, muy liberales, que eran como los yorquinos y todo esto. Y pues así se estuvieron un buen rato, ¿no? Hasta que por lo menos aquí en nuestro país se hicieron como dos bandos, los liberales y los conservadores, ¿no? Y ya de ahí surgieron los partidos. Sergio. Y bueno, pues les explicaba a ustedes, amigos, y a mi amigo Sergio, que así es como se constituyeron inicialmente los partidos políticos a través de estas logias. Y si nos encontraron alguna pequeña falla ahí, pues se nos están metiendo los chinos o BOA, quién sabe, alguno de esos dos, amigo. Así es, gente. La verdad es que aquí en Veracruz todavía andamos sufriendo de problemas técnicos, digamos, de tormentas eléctricas y también de interferencia de espías. Entonces ya nos cayó la BOA, los chinos, la Redamblo, todo el mundo nos cayó para cortar el podcast, pero aquí seguimos, ¿no, Diego? Aquí seguimos fuertes y nadie nos va a tirar, amigo. Así es. Y entonces hablabas de las logias, ¿no? Y los partidos. Sí, o sea, se me hace muy interesante, o sea, güey, que toda esta corriente de partidos y todo, pues la idea esencial de los partidos haya surgido de estas como, ahorita se les dice sectas, ¿no? Como, ay, los masones o no sé. O sea, como que sí da de esa sensación extraña, ¿no? Claro, que otro tema podríamos hablar después de la influencia masónica en México y en la política, porque mucha gente también confunde a los masones con los Illuminati, que son una secta secreta y todo, pero podríamos hablar de eso otro día y totalmente de acuerdo, hay mucha influencia, inclusive con Benito Juárez, con muchas cosas. Sí, claro, pues él era como el master, ¿no? Algo así. La verdad es que no sabemos mucho de posiciones masónicas,
creo que ninguno de aquí es masón, ¿verdad, Sergio? Así es, nadie aquí es masón. Cof, cof. No, en verdad nadie. Pero sí, creo que podríamos platicar muchísimo de eso. Uh-huh. Y entonces, ahí vemos el origen, que también el origen masónico de los partidos políticos en Estados Unidos es incluso más fuerte que en otros países. Bueno, Francia, evidentemente también. Y con Washington, ¿no? También lo vemos muy fuerte. Pero entonces, nos venimos para acá, de este lado a México, y vemos la creación de los partidos políticos, ¿no? Y el primer partido político mexicano, que tú seguramente conocerás, fue el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que después de 3 revoluciones se convertiría en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional. En el famosísimo PRI, amigo. Un partido que bien que era controversial más que nada, y queramos o no, pues fue parte esencial de nuestra historia, pues en cierto momento. Ahorita pues ya está agonizando, ¿no? Pero en su momento fue muy importante para poner las bases de lo que hoy es México. Sí, y más allá sobre las opiniones o las ideologías políticas, si ustedes que nos escuchan están a favor, son del partido, están en contra, son de la oposición, fueron del partido y se fueron a otro partido, eran del PRI pero se pasaron a la oposición de izquierda y después fundaron otro partido. Saludos, presidente. No importa la opinión que ustedes tengan en este momento. Coincido, Diego, el PRI fue uno de los partidos, y desde el PNR fue de los partidos pues que, como dice el nombre, institucionalizó a México, le dio instituciones, dio muchas cosas, que hubo contras, sí, que hubo muchas cosas malas de por medio, quizás, pero sí, también había lados positivos, ¿no? Que fue esta parte de institucionalización y muchas cosas que se podían hacer. No, y principalmente, ¿no? Que los caudillos se dejaran de matar unos a otros para tratar de conseguir el poder. Sí, claro, porque poco se dice de eso. O sea, la estrategia que hizo el PRI fue justamente esa. Todos los caudillos que después de la revolución, porque como les decíamos, en ese momento era el Partido Nacional Revolucionario, pues obviamente todo el mundo estaba enamorado de la idea de la revolución y se decía, ¿no? Claro. Que te pague la revolución. Exactamente, y principalmente eso, o sea, dentro de los primeros años del PNR, pues el sector del ejército era muy importante. O sea, ahorita ya es un partido totalmente civil, y lo fue desde a partir de Miguel Alemán, pero pues antes de Miguel Alemán, con Lázaro Cárdenas, con Ávila Camacho, y principalmente con Plutarco Elías Calles, pues había pues esta fijación, ¿no? Por el ejército, de que los generales tenían un lugar especial dentro del partido. Claro, y pues los presidentes, como tú decías, hasta Miguel Alemán, si no me equivoco, pues eran casi todos militares, ¿no? Miguel Alemán no, Miguel Alemán era civil, pero hasta Ávila Camacho. Ajá. Sí, antes de él. Ajá, sí. Y entonces, y algo te decíamos, lo que hizo el PRI en ese entonces, bueno, el PNR, fue una estrategia muy inteligente en unir a toda la gente que estaba polarizada después de la revolución, porque todos vemos en la escuela la Revolución Mexicana como una fantástica obra ideológica y donde se repartieron las tierras y todo, pero pues eso jamás pasó. Lo que pasó es que mucha gente tenía ganas tenía sed y hambre de justicia y tenía ganas de instituciones y tenían ganas de un país en el que se pudiera confiar. Entonces, el PNR, como tú dices, Diego, junta a los caudillos. No va a haber un caudillo en el norte, en el sur, todos se juntan en un solo organismo, en un solo partido. Junta también a los obreros, a los trabajadores, a los agrarios, y empieza, y en el transcurso del tiempo, en su evolución de PNR a PRM, que era el Partido de la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas, de hecho, como para poner este nacionalismo y recordar que se trataba de la revolución, ¿no? Exactamente, que ya no se trataba nada más de los fines del caudillo, sino que ya se trataba más de los fines del país. Claro, que después saldría un partido de oposición que era el partido auténtico de la Revolución Mexicana, si no me equivoco. El Páramo, sí. Creo que sí. Ajá. Entonces veíamos cómo esta idea de la revolución estaba totalmente incrustada en el partido y pues ustedes lo sabrán, por mucho tiempo el PRI, PNR o PRM, como ustedes le quieran llamar, fue el partido hegemónico, el partido único, era una competencia casi inexistente, ¿no? Pero empiezan a aparecer otros partidos políticos, ¿no? Exactamente, Sergio. Y cabe decir que al principio del PRI, del PRM, lo que sea, pues tenían una gran base social. O sea, esencialmente era un partido que sí había emanado de la revolución. Los fundadores del partido eran, por decirlo así, de jefes de la revolución, hijos de la revolución. Se consideraba la revolución como tú bien dijiste, lo máximo de lo máximo. Y esta base social era muy importante para el partido.
cosa que fue perdiendo con el pasar de los años y que, como bien tú dices, esto dio lugar a que se formaran nuevos partidos. Por ahí de los 40 se formó el PAN, que sin mucho éxito pues logró uno que otra candidatura ahí de diputado. Gobernatura la alcanzó hasta el 89. Pero... Sería, por cierto, la primera gobernatura ganada por un partido de oposición. Exactamente, amigo. Pero algo muy importante aquí, el PRI en cierto momento dejó de tener esta facilidad para unir estas fuerzas que estaban muy disonantes entre sí. Y fue aquí donde el partido se rompió. Los de izquierda y los de derecha, que entonces eran los tecnócratas, los neoliberales, fifís. Se escucha mucho, ¿no? De ellos. Sí, exactamente. Pues rompieron con esta parte de la izquierda del PRI mexicana. Sí, la izquierda mexicana. Y esos fueron los que formaron más tarde el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que todos conocemos, que primero fue Frente Democrático. Sí, el Frente Nacional Democrático, que era la unión de todos estos partidos de izquierda, justamente en las elecciones de Carlos Salinas de Gortari. Exactamente. Sí, totalmente, Diego, y creo que eso es bien importante. Como les decíamos, el PRI, ustedes sabrán, era el partido hegemónico, era el partido único, y realmente si querías estar en el gobierno o aspirabas a un puesto importante, era con el PRI. La oposición no existía realmente. Entonces, las personas o todos los políticos que querían formar parte de la vida pública, independientemente de su ideología, y es aquí donde se empieza a descomponer este elemento importante, ¿no? De las ideologías. No importa tu ideología, tenías que estar en el partido ganador, tenías que estar en el partido que sí tenía oportunidades. Pero después, y justamente con Salinas, fue esa ruptura, ¿no? Que era tanta, de hecho le llamaban, ¿no? La corriente democrática dentro del Partido Revolucionario Institucional. Exactamente. Que terminó en el PRD que fundaron Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El hijo de Lázaro Cárdenas. Precisamente. Exactamente, precisamente. Y pues esto marcó la ruptura, ¿no? Del partido y la pluralidad que más tarde se vio pues, en México y en su acontecer democrático, que pudimos ver con los tres partidos principales, ¿no? Que eran PAN, PRD y PRI, que alrededor de ellos pues flotaban, ¿no? Igual otros partidos y pues algo muy, muy bonito, ¿sabes? En la historia de México, esto de la pluralidad de partidos. Sí, claro. Y totalmente, de hecho algo bien interesante es como tú los mencionaste, PAN, PRI y PRD. Pues como ustedes sabían, PRI pues era siempre el que estaba ganando y entonces el segundo lugar era el PAN, excepto en las elecciones de Carlos Salinas de Gortari, donde fue el Frente Nacional Democrático, que era básicamente el PRD y otros 4 partidos de izquierda, que pusieron en segundo lugar y el PAN queda en tercero. Y ya después pues sabemos que en el 2000 es el cambio, ¿no? El cambio, la transición democrática. Y entonces por primera vez un partido que no es el PRI, un partido de oposición, toma la presidencia de la República y lo mantiene así por 2 periodos. Así es, amigo. Pero esto pues, no fue un proceso así nada más que se dio de la noche a la mañana. Como bien dijimos, tanto tú como yo, pues fue principalmente porque el modelo del PRI de aglutinar todas las ideologías dentro de un mismo partido, pues agotó. Al final del día ya cada quien quería expresar lo que sentía desde su propia trinchera, ¿no? Así es. Y pues esto empezó pues, a generar como más conflicto dentro de la sociedad, dentro de del mismo partido que era el PRI entonces. Generó estas rupturas y hubo un paso muy importante, amigo, durante el gobierno de Salinas, que se empezaron a formar como estas reformas del sistema electoral mexicano, que claro, más tarde pasarían a formar el que hoy conocemos como el INE, que primero fue IFE, y pues una muy bonita historia, amigo, muy muy bonita historia de democracia. Claro, y sabemos y no nos vamos a engañar, no ha sido perfecto el camino. Hay muchos errores, obviamente ustedes tendrán la experiencia de los partidos políticos, sí, quizás en las campañas es donde se muestra la peor cara, ¿no? Son asistencialistas, compran algunos votos, hay mañas, la grilla y todo, pero la base y de lo que lo estamos platicando, como dice Diego, es esta transición de un conflicto armado, de una revolución ideológica, de guerra y todo, a hoy, en 2020, hemos consolidado básicamente una democracia, ¿no? Y como decía Diego, algo mágico de México mágico, son los partidos políticos, ¿no? Y no nos referimos a ellos en sí, sino a la pluralidad, como dice Diego. Y pues, pros o contras, un desvío de dinero, mucho dinero o no, ustedes pues serán los que vayan a hacer los jueces de esta coyuntura. Pero
pero tenemos un partido prácticamente para muchas ideologías. Ahora, rapidísimo, antes de seguir en tema, si ustedes no saben qué significa izquierda o derecha, pues rapidísimo les vamos a hacer un panorama a grandes rasgos de los partidos mexicanos de manera tradicional. Si te gusta, digo, antes del 2018. Antes del 2018, pues, no sé, amigo, podríamos catalogar al PAN como pues el partido conservador, ¿no? El partido católico, ajá, de derechas, antiaborto, de antimatrimonio gay. Claro, actualmente serían los conservadores y pues en esta, digamos que en este posicionamiento que estamos haciendo, izquierda serán de manera tradicional los liberales, de derecha los conservadores y en el centro pues una mezcla, ¿no? Está nivelado. Y como decía Diego, derecha, PAN, ¿no? Ajá, aquí en México. En México. Izquierda, pues tenemos varios, tenemos el PRD. Tenemos al PRD, tenemos al PT también, Trabajo. ¿Quién más? Movimiento Ciudadano, creo que también en algún momento fue de izquierda. Claro, es de izquierda más bien. Así es. Un sinfín de partidos que ya no existen. También, por ejemplo, el PRI es centro izquierda. Bueno, fue centro izquierda en su momento y en otros momentos ha sido centro derecha. Y después tenemos a Morena. Qué dato interesante, ¿eh? El PRI formó parte de la Liga Comunista de Partidos en algún punto de su historia. ¿Del comunismo del que todos hablan? Ajá, del comunismo del que todos hablan. Bueno, es un dato ahí curioso que pude encontrar, pero quién sabe. Sobre la mesa lo ponemos, ahí lo dejamos. Bien interesante. Y sí, entonces, hablábamos de este posicionamiento de ideologías. Decías, el PAN es más conservador. Sí, más conservador. El PRD, el PRD es mucho más liberal. Y el PRD y los partidos de izquierda en específico son los que mayor presencia han tenido en los últimos 20, 30 años en la Ciudad de México. O en claro, aquí en la Ciudad de México les encantan. Desde esto que pasó con Salinas, de que hubo fraude, que más tarde, pues, Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó para candidato de jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Pues prácticamente la Ciudad de México ha pertenecido a estos gobiernos de izquierda. Claro. Desde Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, el hoy canciller. Secretario de Relaciones Exteriores. El canciller, ¿quién siguió? De Mancera también, del PRD. Sheinbaum ahorita, igual dice, bueno, quién sabe Morena que... Hablemos de Morena, ¿no? Morena, ¿sabes ahí? Sí, dime. Morena ahí veo algo raro, no sé, como que regresamos a esta estructura de aglutinar ideologías, ándale. Sí, Morena, pues el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido con el que Andrés Manuel llegó a la presidencia, pues sí, como dice Diego, la verdad es que parece mucho otra vez ese partido en donde no importa tu ideología, no importa tu antepasado, es más, no importa ni siquiera el partido en el que estabas antes de pasarte a Morena, sino estar en Morena. Exactamente. ¿No? Que es algo, digo, no es preocupante, digo, cada quien tiene el derecho de hacer pues las agrupaciones y en cierta medida pues puede que ayude, ¿no? De aglutinar a tantos partidos en materia económica, podrían evitarse ciertos conflictos. La gobernanza incluso. Podrían mejorarse ciertos aspectos de la gobernanza, como tú lo dices, pero no sé, amigo. Tengo mis dudas con respecto al papel de Morena actualmente. Sí, claro, porque recuerda, como tú decías, a un papel que jugaba el PRI, ¿no? Exactamente. Principalmente por eso. Que no digo que sean lo mismo, pero pues sí me recuerda mucho a esa época. Sí, y como decíamos, ustedes saben, Diego y yo no somos, pues no estamos orientados, o públicamente no lo vamos a decir nunca, en estos momentos sobre lo que pensamos, lo que opinamos de manera personal. Somos morenistas, la verdad. Híjole, somos mitad de tiempo completo no, somos de mediodía Morena y de mediodía Boa. Somos como agentes dobles. Somos agentes dobles. Pero sí. Ándale. Entonces, no lo pudiste haber dicho mejor, amigo. Es que es la verdad. No, pero ya hablando en serio, gente, lo importante, y no venimos nosotros a juzgar ni decir qué partido es bueno y qué no, esa es su decisión, y esa es una de las libertades democráticas que tenemos en este país. Ustedes pueden escoger el partido que quieran e incluso postularse, si así lo quisieran, en uno de esos partidos y que los representaran, o como el Bronco y Kumamoto y algunos otros. Kumamoto, que ya no se sabe nada de él, estaría bueno entrevistarnos con él pronto, pero... Deberíamos mandarle un tweet. Le vamos a mandar, oye, gente, díganle, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
Oye, rífate, ¿no? Con En Hora Libre. Rífate una entrevistita. Así es. Vemos entonces que también existe la vía independiente. Uh-huh. Y en el 2020, bueno, 2018, en estos últimos 2 años, vemos pues de todo, ¿no? Vemos un congreso, una cámara de diputados, de senadores, gobiernos en donde pues sí hay una orientación, o bueno, más bien hay como una mayoría que predomina en la cámara y que también en el poder ejecutivo, pero también vemos la pluralidad, como decía Diego, ¿no? La diversidad de partidos y de ideologías, y que bueno, en algunos lados gana el PRD, en otros el PAN. Vimos, por ejemplo, incluso en el 2018, que es un tema bien interesante, Diego, y creo que para cerrar estaría excelente, vemos estas alianzas nada comunes, ¿no? Exactamente, vemos al PAN, que es pues, históricamente conservador. Exactamente, lo que les comentamos antes. El partido históricamente conservador, de derechas, no sé, muy, muy, muy conservador. Con este partido históricamente igual liberal, de izquierdas. El PRD. Exactamente, con esta ideología que... Hay Movimiento Ciudadano, no olvidar, muy importante Movimiento Ciudadano, que ahorita está tomando mucha fuerza, de parte de Enrique Alfaro. Del norte. Exactamente, Jalisco también. Digo, no sé, esperemos ver qué sucede en 2021. Supongo que se va a poner bueno. Pero regresando a esto, vemos como esta aglutinación de nuevas ideologías diferentes en mismos frentes. Sí, claro. ¿Sabes? Vemos esto como tú decías, ¿no? Históricamente era el partido de derecha e históricamente el partido de izquierda y se unen en las elecciones del 2018. Ajá, es algo muy, muy interesante. La verdad es que no creo que ni tú ni yo tengamos el entendimiento de poder comprender todo esto aún. Pero sí, porque aparte está sucediendo, ¿sabes? Es un cambio que ahorita pues, se habla poco, pero en el futuro supongo que se va a hablar mucho más, ¿sabes? Claro. Y algo que nos podría recordar estas alianzas, digo rapidísimo, quizás el Pacto por México, ¿no? Sí, claro. Peña Nieto, que fue donde se alían por primera vez PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados para aprobar un paquete de reformas, ¿no? Sí, muy, muy, muy sonada el Pacto por México. La verdad es que fue de las cosas buenas que hizo Peña en ese momento, como agilizar un poco esto de la gobernanza y pues hacer estas reformas estructurales. Lo que haya sido de las reformas pues ya es muy diferente, pero haber juntado a tantos partidos tan diferentes, la verdad es que pues, es de aplaudir. Claro, y entonces vemos, la del 18 nos traía muchas cosas raras, ¿no? Veíamos independientes por primera vez, veíamos el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano juntos, el PRI y el Verde, que pues eran como la alianza de mucho tiempo, que pues ahora el PRI se quedó solito, y tenemos a Morena, el ya no le hacen caso al Social, PRI. que era de derecha también el Partido Encuentro Social, y el Partido del Trabajo, que era un partido de izquierda. Entonces vemos cómo ya no importaba tanto la ideología que con el principio se definían y lo que decíamos al inicio del programa. Hacían partidos políticos para identificarse con ideologías. Esto pues quizás ya no era tan importante en los últimos años, sino pues los votos, qué distritos te podían asegurar, las alianzas sumando los votantes que podían conseguir. Pero ha pasado a ser más importante lo del poder, más allá de la ideología. Claro, y vemos, por ejemplo, con lo que decías del Pacto por México, vemos cómo quizás sí es posible coincidir en la oposición. Y bien interesante, Diego, hay un libro que lo menciono muchísimo porque es de mis libros favoritos, ya sabes, el de Cómo mueren las democracias. Y una de esas cosas, de los temas que toca, es precisamente que el momento y de las veces en que se pone en peligro la democracia es cuando entre partidos políticos o entre rivales políticos los dejas de ver como contrincantes y los empiezas a ver como enemigos. Cuando le quitas la autoridad a tu oposición, cuando dices que son ilegítimos, cuando le quitas ese valor legítimo y real que tienen, ahí empieza a peligrar, cuando los ves como enemigos incluso de muerte, ¿no? Sí, claro. Y algo bien interesante, Diego, es que decía también en otro tema, en otro capítulo, que a veces, y tal vez esto nos recuerde, y algunos dirán, ¿y qué hubiera pasado en el 2018? Dice, a veces, los partidos que históricamente tienen ideologías contrarias o son de posición entre sí, a veces toman alianzas para salvar las instituciones democráticas o para evitar que algún enemigo que ellos vean políticamente o algún rival llegue al poder, ¿no? Algo ajeno, ¿no? Algo que es como cualquier... es entre tú y yo, ¿no? Exactamente, como cualquier instinto humano que surge del miedo, ¿no? Claro. De que... Sí, es ping-pong, no papas. Exactamente, bueno, no me sabía esa,
Pues algo así. Así es. Los partidos tienen miedo, ven algo pues, extraño que surge a la lejanía y pues dicen, ¿saben qué, chavos? Hay que juntarnos, hay que hacer esto. Y como tú bien dices, o sea, aquí no decimos que nadie sea una amenaza, no queremos catalogar a nadie de amenaza ni nada por el estilo, pero sí tenemos que tener esto bien presente, hay que saber leer entre líneas. Y es lo que tanto Sergio como yo estamos muy de acuerdo, no solo en este tema, sino en muchos otros. Que no hay que dejarnos llevar por una ola de optimismo. Hay que saber ser críticos, hay que saber leer entre líneas, saber qué se dice más allá de las palabras. ¿No, amigo? Sí, totalmente. Y creo, y ya para cerrar, Diego, que algo bien importante, y me gustaría como volver a estas frases que nos echábamos en los primeros episodios, que quizás, y esto va para sus relaciones personales, amorosas, sus amigos, la escuela, partidos políticos, lo que sea. Habrá muchos temas en los que no podamos coincidir. Habrá muchas cosas que nos pongan en oposición, habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, ¿no? Pero también con estas oposiciones o con esas cosas en las que no coincidimos, habrá temas en los que sí. Quizás no coincidimos, por ejemplo, en lo económico, pero sí en lo social. Quizás no coincidimos en el partido político, pero sí en el equipo de fútbol. Bueno, sobre eso. O podemos coincidir en ser chapulín o no, pero pues esa es otra cosa. Claro, esos son temas que pues, también uno podría decidir, son corrientes totalmente válidas, pero coincidimos en las cosas que sí podemos, es decir, trabajamos en lo que sí tenemos en común, quizás en 9 de 10 cosas, ¿no? Pero en una sí, y en esa trabajamos. Y trabajar en las coincidencias, trabajar en esas áreas, nos va a poder avanzar mucho, mucho más, en lugar de solo estar discutiendo y debatiendo, ¿no, Diego? Exactamente, porque como tú bien dijiste, tú alguna vez me dijiste esta frase: 2 cabezas piensan mejor que una y 5 piensan mejor que 2. Así es, totalmente. Sabremos más 5 que pensamos distintos que yo solamente, ¿no? Exactamente. Y sí, y por último, Diego, algo bien interesante. Hablamos, y me gustó mucho lo que dijiste, hablamos de este recorrido, ¿no? De la revolución hasta la democracia de hoy y que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Y para cerrar ahí con un clickbait, para que la gente se quede picadita, como, uy, se viene lo bueno. Pues seguramente habrán visto lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que él era el guardián de la democracia. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con el INE entonces? ¿Qué función tiene? Pues, ¿qué crees, Diego? ¿Te doy una buena noticia o qué? ¿O tú se las das? Me gustaría dárselas yo personalmente. Échatela. Pues, amigos, tendremos un invitado especial la próxima semana. Todavía no les diremos quién, pero esperemos que lo disfruten, que se nutran mucho de ese capítulo y que sepan analizar esto, sepan hacer esto de leer entre líneas, ¿no, amigo? Sí, totalmente. En la próxima semana tenemos un invitado muy especial, alguien que sabe en verdad del tema, y les vamos a dar una pista, tiene que ver con el INE. No les decimos más, les dejamos ahí esto sobre la mesa. La dudita. Para que se queden picados, si nos mandan mensaje, no les vamos a decir quién es, y lo tendrán que descubrir el próximo viernes en Hora Libre. Pues sin nada más que decir, les doy mis redes, @DiegoALB, RDO. Así me encuentran en todas mis redes. ¿A ti, Sergio, cómo te encuentran? A mí me pueden encontrar como Sergio Iglesias _, o Sergio Iglesias nada más, separado en cualquier lugar. O si no, le preguntan a Diego, como ya saben, y pues les pasa el mío. Y no olviden seguir a Libertasia, que es también otro medio por el que nos comunicamos. Nosotros y muchos más jóvenes que estamos expresando nuestra opinión. Pueden checar la página en internet, o en Facebook o Twitter, o también en Hora Libre. Ahí nos pueden encontrar a todos. Sin más que agregar, nos despedimos y hasta luego, amigos. Que tengan un bonito fin. Hasta luego. Esto fue En Hora Libre con Sergio Iglesias y Diego Alvarado.